Bien, como de costumbre, vamos a guardar un minuto de silencio por todas las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas víctimas de la violencia machista en lo que va de año, que ya son 35, y por todas las personas fallecidas a causa de la COVID-19, que suman 115.000 personas. Muchas gracias. Como primer punto en el orden del día, se traslada al Pleno desde la Comisión de Hacienda desestimar la reclamación contra la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 5 de este año del presupuesto general del Ayuntamiento de Burgos, y se propone también al Pleno su aprobación definitiva. Intervenciones. Rodríguez Vigil. Podemos. Vox. No, sí, perdone, señor alcalde, no va a haber una presentación o una argumentación de por qué se rechaza esto. Nada, simplemente. Luego la turno de intervención del Gobierno. No... Bien, bien, de acuerdo. Hombre, uno lo menos que espera es que quien proponga un dictamen o una resolución, pues lo menos que espera es que la explique. Pero bueno, se ve que no es norma. Tampoco tienen necesidad porque saben que tienen los apoyos y funcionan con esa mayoría que utilizan como rodillo para aprobar todo sin contar con nadie. En primer lugar, quiero tener un recuerdo y dedicar ese minuto de silencio que hemos tenido ahora a todas esas otras víctimas que usted siempre deja fuera. Las víctimas de la violencia intrafamiliar, sea cual sea su sexo, sea cual sea su edad, en especial esa persona que ha perdido la vida hace tan solo 2 días a manos de su hijo. Y en segundo lugar, solo por entrar mínimamente en el tema, puesto que ya se debatió en el pleno de septiembre en el que se aprobó inicialmente, en el fondo de la modificación presupuestaria ya hablamos lo suficiente en su día. Hay algunos puntos que nosotros, de habernos consultado a alguien y de habernos contactado a alguien, pues podríamos haber apoyado perfectamente porque son puntos muy razonables, pero hay otros en los que no podemos dar nuestro apoyo. Pero y hablando ya de la forma, el equipo de gobierno, como he dicho antes, se sabe con mayoría absoluta y no tiene ningún interés en dialogar con nadie, porque eso solo lo del diálogo lo utiliza para la propaganda electoral, pero luego a la hora de llevarlo a la realidad, pues ustedes no tienen costumbre de hacerlo. Pues efectivamente, no hemos podido ni siquiera debatir con ustedes porque no nos han convocado ni una sola vez a hablar sobre esta posible modificación presupuestaria en su momento. Con lo cual, poco más que decir que las formas nos parecen muy inadecuadas, aparte de que el fondo me remito a todo lo que dije en el pleno de septiembre. Muchas gracias. Gracias. Ciudadanos. Buenos días. Yo quería llamar la atención sobre la segunda alegación del escrito que firmó Carolina Blasco Delgado. Al finalizar esta segunda alegación, inmediatamente antes de la conclusión, dice que, de ser necesario, se solicita anulen los créditos correspondientes al proyecto de Burgos Río, contenidos en esta modificación, los créditos para el incremento de la iluminación navideña y los de los autobuses urbanos. Ni luces, ni autobuses, ni Burgos Río. O sea, éramos conscientes de que ustedes no proponen nada, absolutamente nada. Me gustaría debatir con ustedes de un puente, de un carril bici, de un evento, de una zona verde. Es imposible. Se pierden en las tuberías de los procedimientos. La han tomado con los habilitados y con los funcionarios de este ayuntamiento. Pero es que ahora ustedes ya entran en terreno negativo.
ya en sus alegaciones identifican todo lo que quieren destruir. Todos esos proyectos que tienen que enriquecer, vertebrar la ciudad, animarla, alegrarla, incluso con la Navidad. Ustedes ya están en territorio negativo, no solo son el antigobierno, son la anticiudad. ¿Pero qué les ha hecho usted en la Navidad? ¿Qué les ha hecho usted en los autobuses urbanos? ¿Y Burgos Río? Miren, lo de Burgos Río, y además teniendo a su derecha, señora Blasco, un ingeniero, precisamente el colegio al que está escrito su compañero recibió un correo hace 2 semanas, 2 correos, no solo uno, felicitando a este ayuntamiento por esta iniciativa, diciendo que es transformadora de la ciudad, que hemos sido unos visionarios y unos audaces dando este paso. Y sin embargo vienen ustedes y lo primero que hacen es liquidarlo, que no se haga Burgos Río. Miren, yo creo que la dinámica en la que han entrado ustedes es autodestructiva. Si fuese para ustedes solos, no sería un problema para la ciudad, pero es que ustedes pretenden llevarse por delante a la ciudad de Burgos. Y eso sin entrar en el hecho de que, como viene siendo habitual, aprovechan los tiempos para entorpecer la vida de la ciudad y el normal desempeño del trajín cotidiano de nuestros vecinos. El último día para retrasar, si es posible, la función administrativa de este ayuntamiento y de gestión de este equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Marañón. Por el Partido Popular, señora Blasco. Sí. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, alcalde. Miren, si el Partido Popular, en funciones de gobierno, hubiera traído unas modificaciones presupuestarias, en este caso creo que la 4 y la 5, por importe de 50 millones de euros, ustedes, me imagino que lo que hubieran dicho es que el Partido Popular no sabe presupuestar y que hay una absoluta falta de planificación y de previsión. Esto es lo que han hecho ustedes. Y, sin embargo, cuando lo hacen ustedes, parece que es justamente lo contrario. Ustedes lo que están haciendo es trabajando por la ciudad. Si hubieran venido en el mes de noviembre, repito, prácticamente noviembre, con una modificación presupuestaria de 8 millones de euros para abordar proyectos que en este momento es imposible abordar, ustedes me imagino que lo hubieran llamado improvisación. Y no solamente improvisación, sino además también propaganda. ¿Por qué? Porque nos vienen ustedes a contar que van a hacer cosas que todos sabemos que no las van a hacer. ¿Por qué? Porque las modificaciones presupuestarias están previstas, como hemos dicho en muchas ocasiones, para actuaciones que no pueden esperar hasta el año siguiente. Esto hubiera sido, por tanto, falta de planificación, hubiera sido improvisación y también hubieran dicho que es propaganda, que en definitiva es lo que hoy les tenemos que decir a ustedes. Esta modificación presupuestaria es falta de planificación, improvisación y propaganda. Pero es que además la alegación que presentamos habla de los autobuses que ustedes vienen contándonos, que da la sensación que han renovado la flota totalmente de autobuses desde que empezaron, cuando la realidad es que tenían que tener en este momento 5 o 6 autobuses más en función de los acuerdos que establecieron con el Partido Popular. E incluso tendríamos que tener también unos autobuses eléctricos, porque ustedes prometieron una convocatoria a adquirir autobuses eléctricos. Pero es que la desorientación y la improvisación se pone de manifiesto porque en la anterior modificación presupuestaria ustedes el dinero para los autobuses lo pusieron en el ejercicio 2023. Pero que es que esto sucedió en abril y dijeron que ponían 1,7 en el 2023. ¿Qué hacen en esta modificación presupuestaria? Se olvidan de eso. Ya no hay 1,7 millones en el 2023 para autobuses, sino que lo que hacen es esa cantidad de dinero, 1,8, lo ponen en el 2022 de nuevo. Si parece la yenca. Si es imposible, con 1,8 millones en noviembre del 2022, que esta ciudad cuente con unos autobuses. Y nos dirán ustedes, no, es que lo que queremos es iniciar la tramitación, porque queremos anticiparnos, porque queremos mejorar, como nos dicen, el medio ambiente. Es que dicen que no puede esperar porque quieren ustedes mejorar el medio ambiente. Eso es lo que no contestan en la alegación, pero es que nos lo contestan en noviembre del 2022.
Oiga, ¿no podían haber hecho ustedes una tramitación anticipada, ya que pusieron el crédito en el 2023, por cierto, sin poder hacerlo en la anterior modificación presupuestaria? ¿No podían haber hecho una tramitación anticipada y con los créditos que ya tenían ustedes en el 2023 haber adjudicado? No. ¿Y por qué no lo hacen? Y vienen con una modificación que es algo extraordinario y que donde tienen que concurrir estos requisitos. Pues ya se lo voy a decir. Probablemente, señor de la Rosa, hacen ustedes esto porque tienen el presupuesto del 2023 petado. Petado. Y tienen que empezar a aligerar porque saben que, como les hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, el presupuesto del 2023 no da ni para pipas. Claro, que no da ni para pipas. Ni para pagar el consorcio, fíjese, si está petado. Está petado de todo lo que nos han contado y que ya no pueden quitar, y no le cabe ni un euro para comprar un paquete de pipas. Hasta el punto que vamos a tratar en el siguiente punto una operación, no sé si la podríamos llamar subpresupuestaria, porque va como por debajo del presupuesto, para poner 3,8 millones para hacer una especie de préstamo al consorcio para pagar lo que no puede pagar. Y ese es el desastre de su gestión presupuestaria. Pero es que en la alegación nos podían dar alguno de estos argumentos. Es decir, mire, no, lo que estamos haciendo es anticipando el crédito porque resulta que estamos haciendo una modificación presupuestaria en el último trimestre para que estos créditos se incorporen. Podían haber dicho eso perfectamente. ¿Y qué va? ¿Sabes lo que nos han dicho en la contestación de las alegaciones? Que ustedes esto lo hacen porque quieren. Así más o menos. Porque quieren, porque son el Gobierno y como consecuencia que son el Gobierno desarrollan las políticas que consideran oportunas. Esto no es política. Esto es la antipolítica. Esto es utilizar una oportunidad en donde ustedes tienen muchos recursos para no hacer absolutamente nada y vender qué hacen y vender qué hacen hasta el punto que, les vuelvo a repetir, yo creo que los burgaleses piensan que hemos modificado ya de tanto que han hablado de autobuses eléctricos, de autobuses de gas, la totalidad de la flota y, sin embargo, estamos muy por detrás de lo que se comprometieron con el Partido Popular en años anteriores. Y la siguiente alegación, pues ya me no merece mucho la pena, porque la verdad es que nosotros les creímos, señor de la Rosa. Yo pensé que cuando me llamó el vicealcalde para hablar de la posibilidad de una operativa de vuelos comerciales con una compañía que creo que merecía la pena escuchar y para poner en marcha una operativa entre el mes de marzo y el mes de octubre del 2023, pues yo les creí y me pareció razonable, por lo menos escuchar, aunque quedaban muchos flecos de esa operativa por detallar. Y era evidente que si se quería empezar con esa operativa en marzo del 2023, se necesitaba contar con los créditos para poderse sentar a hablar, porque si no, no había futuro, no había operativa. ¿Y cuál es el resultado y la sorpresa que nos hemos llevado con todo esto? Pues que no, que esto eran cantos de sirenas, que ustedes no estaban de acuerdo, que ustedes no estaban de acuerdo. Y nosotros, en el último momento, incorporamos una alegación en la idea de que realmente, si ustedes no habían tenido la previsión, esos vuelos pudieran ser realidad, si las condiciones que nos ofrecían eran las adecuadas y las correctas. Y hoy vienen aquí, como los malos gestores, a señalarnos con el dedo y a decir que el Partido Popular es muy malo, muy malo, muy malo, porque les pone los palos en las ruedas y espera hasta el último momento para presentar unas alegaciones. Hay que tener, no sé cómo lo puedo decir, pero hay que tener cara, lo voy a decir suave, hay que tener cara para venir en noviembre con una modificación presupuestaria de 8 millones de euros y decir que es el Partido Popular el que pone palos en las ruedas, porque también lo contestan en las alegaciones, el que pone palos en las ruedas cuando lo que hemos retrasado estas alegaciones, esta aprobación de la modificación presupuestaria, son escasamente 7 días. Y por lo demás, solo tengo que decir que de los visionarios que se llevan la ciudad por delante, líbrenos el Señor. Señor Jurado. Buenos días, alcalde. Muchas gracias. Dice usted que el presupuesto del 23 está petado. Dice en esas frases que se prepara para Twitter. Yo recurriría a Ignatius Farray.
Una y otra vez y otra. Dios mío, qué calvario. No doy una. Cada modificación de créditos, la misma cantinela. La misma cantinela, señora Blasco. Pero ni una sola alternativa por parte del Partido Popular. Por cierto, no es una operación, la siguiente, ya lo hablaremos, como ha dicho, su presupuestaria por debajo. No, no. Está contemplado en la ley, se llama operación extrapresupuestaria, porque no va con el presupuesto. Pero bueno, eso lo hablaremos después. No se invente usted términos, se inventa muchas cosas. Mire, las alegaciones que usted presenta, o que ustedes presentaron, no son alegaciones. Las alegaciones, según la norma, se contemplan para cuestiones de legalidad, de porque el presupuesto incumpla alguna normativa o algún compromiso que tuviera adquirido el equipo de gobierno. No es el caso. Sus alegaciones son cuestiones de oportunidad, es decir, de debate político. Y ya tuvimos un momento para debatir políticamente esta modificación de créditos en la comisión, en el pleno con la aprobación inicial. Es que esas alegaciones no son, por lo tanto, no le podemos contestar legalmente a unas alegaciones que no lo son. Son cuestiones de oportunidad, insisto, de debate político, de que a usted le parece mejor o peor 5 autobuses sí o no, de si les parece mejor o peor la operativa de vuelos de Ryanair o no, pero no son cuestiones de legalidad. Por lo tanto, es un debate político. Ustedes reproducen aquí el debate político de la modificación de créditos. Además, son contradictorias. Son alegaciones contradictorias, porque son dos, como usted ha dicho. La primera, para decirnos que un gasto cierto, concreto, del que ya hay expediente, del que está aprobado el gasto, como es la compra de 5 autobuses, por cierto, que ya están publicados los pliegos y ya hay posibilidad de que las empresas presenten ofertas, es decir, que se está tramitando ya el gasto, por cierto, como todos los años, nos dice que lo llevemos al 23. En cambio, el gasto que igual se produce en el 23, que no lo sabemos todavía porque están negociando con Ryanair, ya veremos a ver si se produce o no, nos pide que lo llevemos al 22. Si es que es contradictorio. Lo que necesitamos es crédito para el gasto cierto, concreto y real que ya está en marcha de los autobuses. Lo de los aviones ya lo veremos. Se está hablando, se está negociando, se está valorando. Y habrá oportunidad en su momento, si se decide tirar hacia adelante, de dotar los créditos adecuados. Pero son contradictorias sus enmiendas, sus alegaciones, mejor dicho. Son contradictorias. Claro, igual es fruto, nos habla usted de falta de previsión o de improvisación. Hombre, improvisado es presentar las alegaciones, como siempre, sí, ya lo siento, señora Blasco, el último día de plazo para presentarlas a las 17:41 de la tarde. Un viernes, a las 17:41 de la tarde. Un poquito más y se les pasa el plazo ya. El último día, como siempre, para presentar dos alegaciones que no son conformes a la ley, sino que son cuestiones de oportunidad, de debate político, como digo. Pues es que una vez más, es que no nos queda más remedio que decirles que lo que parece que quieren hacer ustedes es entorpecer, efectivamente, y retrasar, aunque sea esos 7 días, pero que 7 días son valiosísimos muchas veces para sacar adelante, retrasar la aprobación de esta modificación de créditos. Mire, hacía usted un futurible, una fantasía de si esta modificación la hubiese traído el Partido Popular. Pues ahora efectivamente es fantasía, porque ustedes no tienen esa capacidad de traer esas modificaciones, pero tuvieron su momento de traerlas y traían esas modificaciones. También 5, 6, 7 modificaciones a lo largo de un año, claro que sí, ¿por qué no? Señor Rico, ¿cuántas lleva usted cuántas llevamos en la Diputación? Me parece que vamos por la 8ª. No me extraña que la haya perdido, claro, ha perdido la cuenta, claro. Creo que vamos por la 8ª, ya se lo digo yo, en la Diputación. Oiga, si me pongo yo tan espléndido, fíjese lo que le diría, 8 modificaciones, esta es la quinta. Pero a lo que decía, en ese futurible de si la trajera el PP, ya pasó. Ya trajeron ustedes modificaciones a este pleno durante el mandato pasado. Y no les decíamos a ustedes, bueno, pues toda esta retahíla de cosas que nos decía ustedes. No, las pactábamos. Las pactábamos. En vez de estar haciendo alegaciones el último día, a las 17:41, a ver si lo retraso un poquito, que si lo meto por el registro electrónico, por si se retrasa más, y a ver si hago a la remanguillé. No, las pactábamos y éramos útiles. Eso es lo que pasaba. Por lo tanto, no se ponga usted en el futurible o en esa ensoñación, señora Blasco, ya pasó. Y lo que hizo el PSOE fue hacer política. No lastrar la ciudad, no intentar retrasar efectivamente el avance de la ciudad. Las pactábamos y demostrábamos una alternativa. Alternativa que después se ha convertido en gobierno. Fíjese qué cosas de la política. Oye, uno plantea ideas, la gente las valora y les parecieron mejores que las suyas. Fíjese, pues esto es la política. Ustedes rechazan eso de plano, como siempre, y presentan pues estas alegaciones extemporáneas, como digo, y no acordes a la legalidad, sino como debate político. Pero, en definitiva, esto es el debate político. Vamos al meollo.
2 alegaciones. La de los aviones, que ya veremos qué pasa con la operativa de vuelos, pero vamos a la concreta, a los autobuses. La que ustedes nos piden que quitemos 1.800.000 euros de esta modificación para comprar 5 autobuses. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Que ustedes no quieren comprar los autobuses? La pregunta es bien sencilla, ¿autobuses sí o no? Claro que estamos cumpliendo con los compromisos que acordó este Pleno, señora Blasco. No este mandato, sino incluso del mandato anterior, porque este acuerdo venía del mandato anterior, y lo seguimos cumpliendo, año tras año. Perdón, hubo un año que no se pudo cumplir. Perdónenos, el 21, si no recuerdo mal, ¿verdad, señor Moreno? El de la pandemia. Por eso viene otra vez esta compra de 5 autobuses, porque quedaba una anualidad. La del 21, que, hombre, pues perdónenos usted, en mitad de una pandemia no dio tiempo aquel año a sacar los pliegos y faltaba, por lo tanto, una anualidad de aquel acuerdo y comprar otros 5 autobuses. Y esta es, con esta compra de 5 autobuses, que, insisto, ya está en licitación, ya se han colgado los pliegos, ya están las empresas pudiendo presentar ofertas para el suministro de estos 5 autobuses, pues se cumple el acuerdo del mandato pasado. Y por último, señor alcalde, dice que básicamente lo que le contestamos en la respuesta a las alegaciones es que lo hacemos porque queremos. No, oiga, no es así, no malinterprete. Lo que decimos es que es competencia del Gobierno la planificación presupuestaria. Hombre, es un poquito diferente decir lo hacen porque quieren, de lo hacen porque ustedes planifican el presupuesto porque son el equipo de Gobierno. Sí, claro, es que es lo que nos ha tocado. Y por lo tanto, pues estos movimientos, digamos, de créditos corresponden a una planificación presupuestaria, que es nuestra competencia, y seguir desarrollando el presupuesto. Esa es la realidad. Y por lo tanto, pues como no tiene ningún sentido estas alegaciones, insisto, porque no son cuestiones de legalidad, sino de debate político, eso ya lo hicimos y lo que procede es desestimarlas y aprobar definitivamente la modificación para que cuanto antes entre en vigor y se pueda desarrollar, si no la totalidad, porque algo efectivamente no se podrá desarrollar, señora Blasco, pero sí la gran mayoría de los créditos y de las inversiones que contempla esta modificación. Nada más, alcalde. Muchas gracias. Vamos a iniciar un segundo turno de debate. Rodríguez Vigil, Podemos, Vox. No, ninguno, nada más. Gracias. Ciudadanos, Marañón. Sí, buenos días nuevamente. Abundando en el argumento de los autobuses, pero no querían ustedes que fuese gratis el transporte urbano en la ciudad. Pero no escuchan a los vecinos que llevan 5 años viniendo, que solicitan al finalizar cada pleno mejorar la accesibilidad, incluidos los autobuses. Y después está el problema de fondo, que es que está siempre el portavoz de Vox, que después de sus vibrantes intervenciones masculla durante las mías. Es decir, es un clásico, es un clásico. Señor Martín, si usted quiere intervenir, utilice su tiempo, que no lo ha hecho. A mí me encanta escucharle. Pues yo lo escucho con atención. Bueno, pues le invito a que haga uso de la palabra, señor Martín. ¿Se le ha quedado algo en el tintero? ¿Quiere hablar? Haga uso, si tenía 4 minutos. Usted intervenga, hombre. El problema es que estamos hablando de los autobuses, no de mí, que sé que soy su trending topic, pero estamos hablando de los autobuses. Y estamos hablando de las alegaciones del Partido Popular, que, como venía diciendo, ejerce de antigobierno. Es un caso extraordinario en España. La oposición se desgasta más que el gobierno. Llegan exhaustos totalmente, luchan contra sí mismos, contra los autobuses urbanos, pero es que yo no me resisto a leer lo que dice el señor Berzosa, porque entiendo que su colegio habla también por él. Mire, señor Berzosa, no sé que usted sea del sector revoltoso del Colegio de Ingenieros. Sí, jade, señora Blasco. Mire, les voy a decir, no, usted ha jadeado, no ha suspirado. Mire, les voy a decir lo que dice el Colegio de Ingenieros de Castilla y León. Aparte de desear suerte al proyectista, los burgaleses deberán agradecer a quien ha promovido este concurso de Burgos Río. Burgos será, en buena medida, en las próximas décadas y acaso para siempre, lo que sea Burgos Río. Esto es lo que dice usted, señor Berzosa, a través del colegio al que seguro está adscrito. Sea un poco más leal, no solo con la ciudad, no solo con sus paisanos, sino con sus colegas, que son los ingenieros como usted, los de esta tierra, los de Castilla, los que están reconociendo lo que usted ve, por cierto, pero no quiere reconocer. Así que, como colofón, solamente quiero reiterar, un
político, un Concluya, concejal, por favor. un grupo municipal Concluya, necesita... Por favor, la señora apuntadora ya ve el reloj. Tiene que tener como único Venga. objetivo el bien general de la ciudad y ustedes demuestran no tenerlo todos los días. Gracias. Muy bien. Señora Blasco. Sí. Yo creo que cualquier equipo de gobierno que venga en noviembre con una modificación presupuestaria de 8 millones de euros y con las cifras de ejecución a las que nos tiene acostumbradas, me parece que es el que tiene que pensar y hacer autocrítica y pensar que llega con el agua al cuello. A mí me parece que señalar a la oposición o montar aquí hoy un circo pues no conduce absolutamente a nada. Es evidente que si ustedes hubieran entendido que las alegaciones que presentamos y, sobre todo, y fundamentalmente la primera, no cumplen lo que dice el artículo 172 de la Ley de Haciendas Locales, ¿sabes lo que hubieran hecho? No admitirlas. No admitirlas y aprobar el presupuesto directamente. Hubiera quedado aprobado el presupuesto directamente. Pero, sin embargo, no han hecho eso. Las han tenido que admitir y vienen aquí a desestimarlas. A desestimarlas con la autoridad con la que ustedes entienden que no tienen que escuchar a los demás. Y poniendo de manifiesto la incoherencia de sus políticas y, en este caso, de movilidad, de sostenibilidad vinculada con los autobuses. Nosotros no hemos encontrado el perfil de contratante, esa licitación a la que usted se refiere. Igual, señor Jurado, usted nos la puede enseñar y dar la fecha de la licitación, porque parece que es la que justifica estos movimientos y estos ajustes. Díganos cuál es. Entonces, igual, podemos empezar a entender algo de lo que está aquí sucediendo. Pero, de cualquier forma, tampoco esto tiene mucho sentido, porque lo que vienen hoy es a desestimarlas y nosotros lo único que deseamos que acierten con estas políticas, porque identificamos que realmente en la gestión del parque de autobuses ustedes están dando muchos bandazos y están teniendo, y lo siento mucho decirlo así, pocos aciertos. Por lo demás, nosotros en nuestras mismas alegaciones tratábamos de dar las soluciones, no pretendíamos aquí generar de nuevo un debate político porque no lo he hecho y solamente, señor Jurado, lo que le estoy diciendo es que haga con los demás lo que nosotros hemos hecho con ustedes siempre. Nosotros admitíamos que ustedes presentaran alegaciones porque entendíamos que eran oposición y estaban en su derecho. No les señalábamos con el dedo. Nosotros entendíamos que teníamos que hacer modificaciones porque era la forma de adaptar las necesidades presupuestarias a la realidad. Y ustedes nos lo criticaban y decían que era improvisación. Entonces se entienda que nosotros, que ahora no estamos en el Gobierno y estamos en la oposición, les digamos que cuando vienen como una modificación en noviembre, esto es más que improvisación y lo que pretendemos es el bien de los burgaleses y no justamente lo contrario. Y por eso también en nuestras alegaciones damos alternativas a lo que entendemos que debiera de ser. Como lo hacemos siempre que criticamos, posteriormente proponemos. Otra cosa es que a ustedes no les guste. Gracias. Señor Jurado, para cerrar este punto de debate. Alcalde, gracias. Hombre, proponen poco, señora Blasco. Cuando quieren lo hacen, pero cuando no quieren proponen poco. Las alegaciones proponen más bien poco. Quitar 1.800.000 euros para los autobuses y dotar presupuestariamente una operativa de vuelos que ha trabajado el equipo de gobierno. Hombre, proponen poquito. Si se esforzaran un poco más, que lo hacen, cuando lo hacen bien, proponen cosas, pues propondrían algo, dirían, quitamos 1.800.000, pero para algo. No, aquí lo que proponen es quitar y poner. Quitarlo de lo que hay cierto y poner. Sí, pero hombre, pero con una alternativa para decir, pero hacemos esto otro. No, simplemente quitar esos autobuses. Bueno, pero mire, en cualquier caso, por desmentir algunas cuestiones, noviembre no. Si la modificación viene en noviembre es porque ustedes han querido, entre otras cosas, porque la modificación vino en septiembre para la aprobación inicial. En septiembre, septiembre, si no recuerdo mal, finales de septiembre. Claro. Bueno, pues y dale con los 7 días, pero es que estamos en octubre todavía, ya sé que para usted el tiempo va más rápido, pero no corra tanto, seguimos en octubre y es que vino en septiembre. Y claro, si llega a noviembre es porque ustedes han querido, porque si no hace más de 10 días que estaría aprobada definitivamente. Que hacemos un uso
un uso torticero No interrumpa, por favor. que si no inadmitiríamos esas alegaciones. Dios nos libre de inadmitirlas. Si ya con desestimarlas ustedes nos dicen que no les escuchamos, fíjense si tenemos la osadía de inadmitirlas. Nos llevarían a todos los tribunales, a la Haya, a la Corte Penal Internacional. Porque, vamos, ¿cómo vamos a osar? No les escuchamos. Oiga, claro que les escuchamos durante el debate presupuestario, durante el debate de la modificación y encima un turno extra que se buscan ustedes, que es con las alegaciones. Les escuchamos. Otra cosa es que no compartamos lo que ustedes plantean. Insisto, nosotros no hacíamos alegaciones a las modificaciones, las pactábamos, que es diferente, las pactábamos. Y ustedes en el debate no hicieron propuestas, Pero bueno, que es la tónica habitual. Hombre, ya que retuerzan la realidad, mire, expediente de la Junta de Gobierno local 18/2022 con MYT. Este es el expediente del que estamos hablando, de los autobuses. Aprobado el pliego aprobación de inicio de expediente el 15 de marzo, el pliego se cuelga el 3 de octubre de 2022 y el plazo de presentación de ofertas ha sido hasta el 14 de octubre. Ya están abiertos los sobres A y B y se están valorando las ofertas. En cuanto estén valoradas los criterios subjetivos, que es el sobre B, se abrirá el C y se adjudicará. Por eso adelantamos ese 1.800.000. Porque hay una tramitación tan rápida y una buena gestión desde movilidad que es posible que queden adjudicados estos autobuses en el año 2022. Y, señor Berzosa, saque usted el chuletario, que siempre está con el móvil buscando los expedientes. Mire, expediente 18/2022, que es la abreviatura de contratación, MIT, que es ¿cómo se llama? Perdón, la abreviatura también de movilidad y transportes. Es este. ¿Qué nombre no? ¿Qué es esto? Este es el expediente de contratación. ¿Esto es lo que hay? Ya está. Gracias, alcalde. ¿Ha concluido? Vale, vamos a someter a votación la desestimación de la reclamación presentada por el Partido Popular a esta modificación de crédito número 5 y propondremos paralelamente la aprobación definitiva de este expediente de modificación de crédito. ¿Votos a favor? ¿15? ¿Votos en contra? 10. ¿Y abstenciones? 2. Pues queda rechazada, desestimada. Y pasamos al punto número 2 del orden del día. En este caso será traslado desde la Comisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda. Abonar al consorcio, se propone al Pleno que autorice abonar al consorcio para la gestión de la variante ferroviaria de Burgos mediante reconocimiento extraoficial de créditos la cantidad de 3.725.472 euros en concepto de anticipo para hacer frente al pago del tramo A de la deuda del consorcio de la variante ferroviaria que vence este domingo 30 de octubre. ¿Intervenciones, señor Vigil? Señora Arroyo. Sí. Pues nada, aquí estamos. Aquí estamos, enos aquí, aprobando la modificación extra presupuestaria de 3.800.000 euros para afrontar el pago que el consorcio no es capaz de afrontar. Nosotros, desde que entramos en los consorcios, llevamos 1 año y medio en el consorcio de la variante ferroviaria, porque, como saben, lo compartimos con los señores de Vox, la legislatura. Llevamos advirtiéndole de que esto en algún momento iba a suceder. Desde el primer momento hemos puesto sobre la mesa que los consorcios tenían que funcionar como funcionan las administraciones públicas. Ahora mismo, este pago al que va a hacer frente el ayuntamiento se suma a 3 demandas por funcionar como no se tiene que funcionar, mal. Como tienen que funcionar, no funcionan, como funcionan como una inmobiliaria. Voy a pasar por encima de las 3 demandas. Una primera demanda, que es la de la Torre Panorama, por haberlo hecho mal desde el principio. No será porque no se lo hemos advertido nosotras. Una segunda demanda de Residencial El Boulevard del Ferrocarril SL, entre paréntesis, PEXA, también por haberlo hecho mal. Y una tercera demanda de otra empresa que ha dicho, anda, pero si les han devuelto ustedes 600.000 euros de fianza a estos de PEXA, nosotros también queremos estos 600.000 euros. Todo este embrollo, digamos, de inseguridad jurídica está provocado
porque el consorcio no ha funcionado como tenía que funcionar, es decir, como funcionan las administraciones públicas. Llevamos casi 2 años denunciándolo y usted haciendo oídos sordos. No solo haciendo oídos sordos, sino además faltando al respeto a esta concejala en el seno del consorcio, interrumpiéndole y quitándole el uso de la palabra y además haciendo chanzas, como si 234 millones de euros fuera una chanza para los presupuestos del ayuntamiento y para los burgaleses y las burgalesas. Lo dijimos en su momento, los consorcios hay que disolverlos. ¿Por qué, señor alcalde? A ver si le entra de una vez. ¿Por qué? Porque si al final todas las gestiones se están haciendo desde el ayuntamiento. Si ayer mismo en los consorcios la oficina gestora reconoció que es que el contrato lo están revisando los servicios de contratación del ayuntamiento. Si al final es el ayuntamiento el que tiene que hacer frente al pago de la deuda, que no se es capaz de condonar vendiendo las parcelas o haciendo la gestión. No solamente tenemos que hacer frente a la deuda, sino que además le tenemos que pagar a la oficina gestora un 2% de la gestión y de las parcelas vendidas. En el seno de los consorcios, tanto el secretario como el señor interventor le han dicho por activa y por pasiva que esto tiene que funcionar como funcionan las administraciones públicas. Ahora sí, ahora está usted abierto, dijo ayer. Estamos abiertos a mirar si disolvemos o no disolvemos los consorcios. Ahora sí que está usted abierto. Y luego pone un tuit. Tenemos que leer un tuit suyo diciendo no, es que Burgos tiene un 6,7% de paro y lo relaciona usted con la venta de parcelas de los consorcios. Bueno, por favor, pues vendamos las parcelas desde el ayuntamiento, alcalde. Gestionemos todo ese suelo que es patrimonio de los burgaleses y de las burgalesas desde el ayuntamiento, no a través de intermediarios y de externalizaciones, que saldría más barato a los burgaleses y a las burgalesas. Nosotros, obviamente, vamos a votar en contra de esto y, además, volvemos a repetir que los consorcios hay que disolverlos. Y es el ayuntamiento el que tiene que gestionarlo. Porque lo gestionaría igual de mal que se está gestionando ahora mismo en el seno del consorcio. O igual de bien, según su criterio. Pero, desde luego, no tendríamos que hacer frente a impagos o a deudas que son responsabilidad del consorcio con cargo a la venta de parcelas, que no se está produciendo. Votaremos en contra, obviamente. Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Muy breve. Como siempre, a mí me gusta ceñirme al punto del orden del día. No así los consorcios tienen sentido o no tienen sentido. Desde nuestro punto de vista, pues han funcionado en algunos momentos bien, en otros regular y en otros mal, en la gestión. En este caso sí que es cierto que, en concreto, este abono que ahora tiene que asumir el ayuntamiento, pues lo atribuimos a una mala gestión, no se han hecho las cosas bien. Nuestra postura va a ser de abstención. No quiero entrar en el fondo, esto lleva un debate mucho más largo, no es el punto del orden del día, si los consorcios tienen sentido, si no tienen sentido, si han funcionado bien, mal o regular, porque ya digo, cuando no había crisis inmobiliaria nadie ponía pegas a los consorcios, todo iba bien y no había problema. Luego, efectivamente, podemos tener dudas. Se ha podido ver que la gestión no ha sido lo eficaz que se quería, etcétera, pero creo que no es el punto del orden del día. Gracias. Gracias, señor Martínez Citores. Señor Marañón. Buenos días de nuevo. Señora Arroyo. Señora Arroyo. Mire, se nota que usted no gobierna y puede permitirse las frivolidades que se permite. A usted nadie le ha faltado el respeto, por lo menos ayer, en la reunión del consorcio en la que estuve presente. Se le trató con el mismo respeto que usted nos trata a nosotros, eso no se lo niego. Y hay 2 aspectos que tiene que tener en cuenta. El primero, si no tiene estos 3.700.000 euros, si no dispone de ellos el consorcio, ¿sabe usted lo que sucede? Como concejala, como corporativa, debe ser usted consecuente con sus actos. Qué fácil es ser frívola cuando sale gratis. El consorcio, ¿sabe usted, recuerda usted cuál es el estado económico-financiero del consorcio? ¿Usted no le explicaron cuál es la liquidez que tiene el consorcio? ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias jurídicas de la situación que tiene el consorcio? ¿No, hay que ofrecer una solución ya o no? Dejando de lado esa demagogia coyuntural, paso a la estructural, a la demagogia estructural, a la de fondo. ¿Pero usted cree realmente que el ayuntamiento tiene los recursos humanos
técnicos para comercializar el suelo que está comercializando el consorcio? Usted realmente, antes de proponer eso, debería preocuparse. ¿Ha ido usted a hablar con los funcionarios del ayuntamiento a ver qué le dicen, a ver si se sienten con los recursos, el tiempo, la experiencia necesarias para comercializar ese suelo? ¿Lo ha hecho? Solo caben dos opciones: que no lo haya hecho, con lo cual es frivolidad sobre frivolidad, o que lo haya hecho, le hayan explicado que no están en condiciones de hacer las funciones que está realizando el consorcio y aún así viene usted aquí a proponer lo imposible, que es que el ayuntamiento con sus propios recursos a corto o medio plazo comercialice ese suelo. Es imposible, señor Arroyo. Y aquí hablamos, es nuestra responsabilidad, de realidades, de certezas, como diría la señora Blasco. Aquí se habla de realidades, no de lucubraciones ni de frivolidades. Y yo le ruego que sea usted consecuente y seria en estos dos aspectos. Nadie le faltó al respeto a usted ayer. Y en segundo lugar, cuando uno asume la responsabilidad de representar a sus vecinos y a la ciudad, tiene que hablar de realidades, no de frivolidades. Qué fácil es votar en contra cuando hay otros que asumimos la responsabilidad de garantizar que el futuro de esta ciudad sea garantizado. Buenos días. Muchas gracias, señor Marañón. Señora Blasco. Sí. Bueno, pues estamos ahora mismo ante una situación que en las fechas que estábamos podríamos decir que es de susto o muerte. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado todos lo sabemos, nos han cumplido en principio los objetivos de venta del consorcio para el desvío ferroviario y eso nos pone pues, en una situación complicada. No quiere decir que en el futuro no pueda ocurrir esto, porque yo creo que hay futuro desde este punto de vista, pero sin embargo ahora pues estamos en una situación complicada que nos obliga, pues de algún modo, tal y como establece ese convenio que se suscribió en el 2016, pues bien al rescate, podríamos decir, o a la disolución del consorcio. Y bueno, hemos elegido rescate y a nuestro grupo municipal pues nos parece adecuado que se opte por esta decisión. Nos parece adecuado que se opte por esta decisión porque esto no es tan fácil como decir, pues aparece el consorcio o deja de desaparecer. Yo creo que lo más importante y por lo que todos tenemos que velar, que realmente las cantidades que la Administración ingrese como consecuencia de la venta de estos suelos sean y se dirijan a amortizar la deuda que tenemos como consecuencia de lo que supuso aquella obra de la que hoy la ciudad se beneficia. Es decir, que tenemos que ser consecuentes y en todo momento, más que hablar de la aparición o de la desaparición del consorcio, garantizar que las cantidades, insisto, de la venta de estas parcelas van directamente vinculadas con la amortización de su deuda. Y, por tanto, nosotros, por ese motivo, y porque nos parece de las dos opciones que había una buena decisión, pues nos vamos a abstener, porque tenemos, como decía Raúl Salinero, que abstenerse era apoyar desde la distancia. Bueno, pues apoyando desde la distancia. ¿Por qué apoyamos desde la distancia? Pues porque nos parece que el Ejecutivo ha gestionado mal. Ha gestionado mal por dos motivos. Primero, porque hablábamos antes de modificaciones presupuestarias, porque sabiendo que esta situación estaba latente, sabiendo que esta situación iba a producirse, ha habido dos modificaciones presupuestarias, una en abril, en donde ya se atisbaba esta situación, porque efectivamente en esos ámbitos o en esos ya se empezaba a negociar pues, cómo aplazar los pagos de las cantidades que en aquel momento nos correspondían, y luego una modificación en septiembre, donde era evidente que esta situación iba a producirse, porque aunque se vendieran parcelas en otros sectores no afectados por la modificación puntual que afecta a las parcelas del entorno del bulevar, pues era evidente que no se iban a tener los ingresos suficientes para hacer frente a las cantidades que se adeudaban. Y, sin embargo, ¿qué se hizo en la modificación presupuestaria de septiembre? Absolutamente nada. No se previó. Para eso, señor Jurado, sí que están las modificaciones presupuestarias. Si hubiéramos tenido que salir al rescate de esta situación, lo lógico es que en la modificación presupuestaria se hubiera previsto una transferencia al consorcio para hacer frente a estas cantidades. Eso hubiera sido lo normal y lo lógico. Y para eso están las modificaciones presupuestarias que nosotros, como oposición, podemos entender. Y, sin embargo, no se ha hecho así. Se podía haber también hecho de otra forma, porque saben ustedes que tienen, a partir del momento en el que se producen estas circunstancias, 180 días
para proceder a saldar esta situación de desequilibrio. Con lo cual, perfectamente podíamos haber esperado al presupuesto del 2023, haberlo incorporado y en el presupuesto del 2023 haber previsto la transferencia. Pero nada de esto interesaba. ¿Y por qué nada de esto interesaba? Porque todo esto era presupuestario. Y afectaba al presupuesto. A un presupuesto, señor de la Rosa, que le vuelvo a decir que está petado. Y entonces sí que no hubiera cabido absolutamente nada de eso que usted nos dijo que iba a negociar con los grupos, que todavía no sabemos si llegará a 10 euros, lo que podemos negociar con ustedes del presupuesto del 2023. Y esa es la realidad. No se podía incorporar, no se podía meter en la modificación y tampoco se podía meter en el 2023. Y entonces nos hemos buscado una operación extrapresupuestaria. A mí me gusta más llamarla subpresupuestaria. ¿Por qué? Porque me parece que ustedes lo que hacen es, bueno, pues en definitiva, una especie de préstamo que están seguros que nos devolverán. Además, he escuchado o he leído en algún medio de comunicación que nos devolverán, a ser posible, en el primer trimestre. Y, en principio, como este anticipo lo vamos a hacer, me imagino que con la tesorería que hay en este momento, a cargo de los remanentes de este ejercicio, a cargo de los remanentes del futuro, que a ver si llegan a 100 millones de euros o no, pues entonces prestamos con los remanentes, con la liquidez que ahora mismo hay en tesorería, y como ya nos lo devolverá, pues esto no pasa por el presupuesto. Ya a nosotros no nos parece razonable. Nos parece que el presupuesto está precisamente para reflejar todo lo que ocurre y, sobre todo, también lo que nos deben y lo que nosotros debemos. Y, como consecuencia de eso, nos parece que se ha buscado la fórmula menos mala que más beneficia a sus intereses. Y, por último, nos parece que se ha gestionado muy mal los 2 últimos años, o más que mal gestionado, que las decisiones, la señora Arroyo hacía referencia a ello, que las decisiones que se han adoptado en el seno de este consorcio han sido muy desacertadas. Desde no admitir a la cooperativa que pensaba elevar la Torre Panorama una prórroga o un aplazamiento para poder demostrar que tenían financiación. Posiblemente hoy, si hubieran esperado, no estaríamos en esta situación. Luego, con una adjudicación de ese mismo suelo a una empresa que al final ha acabado demandándonos y exigiéndonos una cantidad de 6 millones de euros, o si no la cantidad, que por lo menos no se anule la operación que posteriormente ustedes se han visto obligados a anular. Y luego, pues bueno, muchísimos aspectos que yo creo que ponen de manifiesto que la gestión ha sido muy errática, y si no hubiera sido tan errática, posiblemente hoy no estaríamos en esta situación. Hay otros aspectos a los que ha hecho la señora Arroyo referencia, como por ejemplo la incorporación de los procedimientos para la enajenación de activos que tengan y respeten los criterios que se tienen que tener en cuenta en el contexto de la administración pública, como la transparencia o la concurrencia, de los que ustedes nos llevan hablando muchos meses y que todavía no son realidad en el seno del consorcio. Y por esos motivos, porque nos parece que parte de esta situación la han generado ustedes con decisiones erráticas, ese es el motivo por el que nosotros en esta ocasión nos vamos a abstener, sin perjuicio de que entendemos que hay que seguir dando soporte, en la medida de lo posible, a la venta de las parcelas, que estamos convencidos que al final llegará a un buen fin. Bien, gracias, señora Blasco. Mire, yo tengo la experiencia suficiente ya en este ayuntamiento para conocer realmente la instrumentalización que se ha hecho a través de los consorcios para hacer frente a la deuda que asumimos con el desvío del ferrocarril de la zona sur de la ciudad. También tengo la experiencia suficiente como para comprobar y contrastar que durante los últimos 3 años y medio hemos intentado dar viabilidad a algunas de esas parcelas ubicadas en la antigua estación, en el entorno de la antigua estación, sin demasiado éxito. Y por lo que dice usted hoy aquí, pues hombre, permítame intervenir para aclararla, que igual usted no estaba tan al tanto entonces, que con Torre Panorama veníamos derivando una serie de gestiones ya al finalizar el mandato anterior, porque se prolongaron durante año y medio, y otro casi año y medio conmigo al frente de la alcaldía del consorcio, pues casi 3 años. En concreto, creo que fueron 2 años y medio largos a la espera de que la adjudicación que se había hecho con la cooperativa Torre Panorama se materializara. Se concedieron 4 aplazamientos. No uno, señora Blasco, 4 aplazamientos. Siempre con buenas intenciones,
con buenas palabras. Sí, tenemos la financiación, sí, tenemos la financiación. Pero les mandábamos ir al notario a pagar y no la tenían. Hasta que un servidor se preocupó personalmente, sí, personalmente, usted no estaba ahí, yo sí, personalmente, en comprobar con las entidades financieras que supuestamente les iban a dar la financiación si realmente esa operación había sido aprobada por sus comités de riesgo. Y no lo tuvieron aprobado. No estaba aprobada. Y por lo tanto ya, hombre, cuando se le da a una persona o a un grupo de personas o a un gerente de una cooperativa 1, 2, 3 y 4 oportunidades por responsabilidad, uno se tiene que plantar. Esa ha sido la historia real con todo el panorama. Más allá de que ellos aleguen en los tribunales lo que consideren respecto al procedimiento de la adjudicación o no, pero la realidad respecto al compromiso para poder haber hecho frente a esa compraventa no se produjo. Miren, por lo menos el Partido Popular tiene la experiencia compartida con nosotros de poder afrontar un debate conociendo el contexto real de lo que supone que un ayuntamiento pudiera hacerse cargo o no de la gestión de esas parcelas, de esos bienes. Hay dudas más que razonables para pensar que una disolución de los consorcios provocaría la inclusión automática de esos suelos como patrimonio municipal del suelo, lo cual jurídicamente, de alguna manera, cambiaría su clasificación, posiblemente, y está hablando siempre en condicional, y dificultaría probablemente que tuvieran una viabilidad en el mercado para poder seguir viviendo vivienda libre, señora Arroyo. Esa es una cuestión que desde el punto de vista jurídico hay que aclarar antes de dar ningún paso. Y en segundo lugar, lo que ha dicho el señor Marañón. Mire, ustedes ya con su posición en el mandato anterior, prácticamente si todos hubiéramos imitado dicha posición estaríamos ahora mismo en una quiebra técnica municipal habiendo hundido al ayuntamiento. Es tan cómodo desde el populismo, sea de derechas o de izquierdas, afrontar un debate así, ¿verdad? No. ¿Verdad? Miren, señora Arroyo, miren, el Partido Popular al menos es consciente de que si ahora, por ejemplo, hubiéramos ido a la cláusula que podíamos haber acogido, ¿no?, de una disolución del consorcio, que, por cierto, esos 180 días que dice usted no hubieran salido gratis, se hubieran aplicado un 9% más de intereses de recarga sobre la deuda ya pendiente. Y no es poco dinero después de la deuda millonaria que se viene contrayendo. No es poco dinero. Pero si hubiéramos ido a una disolución, mi pregunta es, señor Arroyo, si usted pretende gobernar este ayuntamiento o participar de un equipo de gobierno alguna vez, o sea, quiero decir, si usted tiene interés real de ser responsable alguna vez en este ayuntamiento, ¿cómo plantea usted ahora mismo que el ayuntamiento pueda hacerse cargo de la comercialización, de la gestión, de las adjudicaciones y las ventas de esas parcelas? Le recomiendo que vaya a hablar con el señor Elbada, con el señor Fernando Inés, con el señor interventor y con el señor secretario. Y dígame honestamente, cuando salga de hablar con ellos, si le han trasladado que somos capaces de asumir esto a medio plazo. A medio plazo estoy hablando de aquí a 6 meses, Fíjese, ni siquiera estoy diciendo más allá, a medio plazo. La realidad es que nosotros no tendríamos capacidad hoy en día de asumir esa comercialización, ni esa gestión. Por mucho que ya se estén dando los pasos, porque no cabe hacerlo de otro modo, para poder mejorar, amplificar tanto los criterios de transparencia, publicidad y concurrencia, que ya les estábamos cumpliendo, pero que a tenor de los cambios normativos, legislativos, de los 2 últimos años, que no de los últimos 20, pues todo apunta a que los consorcios tienen que asemejarse en su gestión cada vez más a una administración pública, que es lo que estamos haciendo ya en Villalonquejar y estamos incorporando en el consorcio de la gestión de la variante ferroviaria. Por lo tanto, este reconocimiento extrajudicial de crédito, anticipando este pago, es absolutamente necesario ante la imposibilidad de que el ayuntamiento pudiera siquiera poder sacar a la venta esas parcelas dentro de un mercado que está exigiendo, por supuesto, capacidad para maniobrar con vivienda libre. Tenemos esa duda razonable, perdóneme. Y 2, no tenemos medios técnicos a día de hoy para gestionar nada al respecto de la gestión inmobiliaria de dichas parcelas. El debate respecto a la disolución de los consorcios se puede producir cuando estas 2 dudas estén completamente despejadas y no antes, por responsabilidad. Eso por lo menos sí que lo sabe la señora Blasco. Usted no. Y la cuestión relacionada con las cantidades, como digo, pues bueno, yo confío, no sé si el primer trimestre, señor Marañón, pero yo confío que a lo largo del año que viene, dado que hemos modificado el Plan General de Ordenación Urbana para poder corregir algunos coeficientes y hacer más atractiva
la posibilidad de venta, porque ahora el peso del terciario es menor y es lo que parece ser que está lastrando mucho a algunos compradores, pues puede que tengamos la capacidad de vender algunas parcelas de aquí a 6 meses. Señora Blasco, lo último que quiero comentar al respecto. No se ha podido llevar a la modificación de crédito de abril porque fue el 30 de abril cuando vencen los pagos pendientes y se acuerda en ese momento, el 30 de abril, con las entidades financieras aplazarlo al 30 de octubre. Y tampoco creo que era posible, señor jurado, dígame si me equivoco, llevarlo a la modificación de crédito, no de noviembre, de septiembre, cuando había dos parcelas que en concreto una de ellas estamos citados para poder escriturar dentro de 15 días, dos parcelas que teníamos la previsión de que a lo largo del mes de agosto o el mes de septiembre se pudieran vender. Desgraciadamente no se han vendido, por lo menos parece que una de ellas igual sí que escrituramos en unos días. Por eso teníamos la duda de haber ingresado o no dinero directamente a las parcelas antes de poder siquiera asumir este pago. Un pago absolutamente necesario, si no queremos que el ayuntamiento se haga cargo de unas parcelas que ahora mismo sería incapaz de gestionar, con dudas muy razonables respecto a su clasificación jurídica de cara o no a poder ejercer esa venta de vivienda libre. Esta es la intervención que quería trasladar, aclarando los términos del debate. Sí, yo la verdad es que me alegro de que usted por fin haya puesto sobre la mesa la disolución de los consorcios y de que usted por fin, porque ha habido toda una evolución a lo largo de mis intervenciones en los consorcios, ha habido toda una evolución de su opinión y de sus intervenciones, porque al principio no quería ni oír hablar. Al principio todo le parecía fantástico y maravilloso. Al principio le parecía que todas las decisiones que se tomaban en el seno de los consorcios con respecto a lo que sucedió primero con la Torre Panorama y las posteriores decisiones, le parecía que estaban dentro de la legalidad y que todo era absolutamente escrupuloso. Y me alegro, sinceramente, de que por fin usted empiece con el discurso de que efectivamente hemos estado funcionando mal, sí, funcionando mal. No me interrumpa no tiene la palabra. Otra vez. No, es que no tiene la palabra, que se ha acabado el tiempo. Pero si tenía 2 minutos y medio. No puedo. No. Bueno, termino. Hemos estado funcionando mal y me alegro de que usted ponga ya sobre la mesa y tenga en el horizonte que quizá es cierto que hay que disolver los consorcios. Y con respecto a la gestión, es usted el que está gobernando. Ponga usted personal para poder gestionar el ayuntamiento, no solo los consorcios. El ayuntamiento, el área de servicios sociales, el área de estadística, en fin. Sí, bueno, creo que estamos repitiendo lo mismo continuamente. O sea, yo creo que estudiar o debatir sobre si el consorcio es bueno, malo o regular, creo que es objeto de otro debate. Tal y como se han gestionado los consorcios en Burgos, yo creo que ha habido momentos que se han gestionado bien, otros regular y otros mal y otros muy mal, como he dicho. Es posible que este supuesto en concreto se haya gestionado mal. Por eso nuestra posición de abstención, también con un enfoque de responsabilidad que hemos dicho. Sin más, el debate de si los consorcios son necesarios o no, o cómo articularlos, me parece que corresponde, como he dicho antes, a otro debate. Gracias. Bien. Señor Marañón. Bien, creo que el debate está bastante claro en todos sus términos. Solamente quiero manifestar pues, mi sorpresa al darme cuenta de que el referente del Partido Popular o de su portavoz es Salinero. Que la abstención es el apoyo desde la distancia. Señor Rico, esto está degenerando a una velocidad estratosférica. Yo me quedo con la definición de abstención del señor Fernández Santos, que no la voy a decir aquí. Eso es lo que es el que se abstiene. Especialmente cuando uno ha gobernado esta ciudad tanto tiempo, sabe de lo que habla y, como diría el señor Fernández Santos, viene aquí a enredar, en lugar de a gobernar o a hacer una oposición responsable. Señora Blasco. La verdad que es llamativo que el referente del señor Marañón sea no Fernández Santos, sino en definitiva el presidente, el señor Sánchez, porque es el que utiliza todas estas palabras en relación con la oposición, del enredo, de los palos en las ruedas, de todas estas cosas que les gustan tanto a ustedes para señalar y para culpabilizar de todo lo que hace
el Gobierno y lo mismo, de alguna forma, lo que hacen ustedes aquí. Yo creo que sí que es este debate hoy el de la disolución o no del consorcio, porque una de las consecuencias de no poder afrontar las cuotas que se tienen que pagar, en este caso del tramo B o del tramo A, es precisamente la disolución del consorcio. Y por eso estamos hablando hoy aquí de disolución. Pero es que quien se contradice realmente es el alcalde, porque quien abrió ayer el debate de la disolución del consorcio fue el alcalde. Y a mí eso sí que me parece, no sé si populismo de derechas o de izquierdas, porque yo ya no sé usted dónde está, porque usted se aprovecha absolutamente de todo mientras gobierna. Y luego parece que está ahora encaminándose a... No, vuelvo otra vez a lo público, después de que se ha aprovechado de las privatizaciones, de la gestión privada, y resulta que abre usted ayer el debate de consorcio no, pero sin embargo vamos a seguir apoyando al consorcio porque no tenemos personal. Hombre, pues es una falta de planificación total y absoluta, de la misma forma que sigue siendo una falta de planificación el que ustedes no tuvieran en cuenta una modificación presupuestaria con esta finalidad, porque sabían que de la venta de esas parcelas, como ayer pregunté en el consorcio, no se obtenían los recursos suficientes para hacer frente a capital y a los intereses que teníamos que satisfacer y que suponen 3.800.000 euros, que es en definitiva lo que hoy se está sometiendo a aprobación. Y ayer se dijo claramente en el consorcio. Y por eso cada uno tiene que responsabilizarse de cuáles son las decisiones que asumen y de cuál es su gestión. Y por eso ustedes vienen hoy a apoyar este anticipo, llamémoslo como quieran, y nosotros nos vamos a abstener en la abstención, porque la abstención no es cobardía, sino la abstención, en nuestro caso, es hacer que quien ha tomado las decisiones y nos ha llevado a esta situación se responsabilice de una incorrecta gestión en el consorcio que hoy nos pone en este punto. Y eso es lo que tenemos que decir. Y no esconda usted la realidad con la Torre Panorama y con todo lo que ha pasado después de la Torre Panorama, señor alcalde, porque usted sabe que si usted está incluyendo en este momento procedimientos de administración pública en la ajenación de las parcelas, es solo y exclusivamente de la judicialización de este procedimiento, porque ahí se ha puesto de manifiesto que los procedimientos que se utilizan no son los correctos, porque usted ha estado defendiéndolos hasta que esto no ha sucedido. Y usted está obligado, y aun estando obligado, lleva meses tratando de implementarlos y todavía no lo ha hecho. Ayer se lo dije en el consorcio, pasen del gerundio al participio, porque todos llevamos mucho tiempo esperando. ¿Va a cerrar el debate? Gracias. Gracias, alcalde. Telegráficamente, que queda muy poquito tiempo, yo sí que agradezco de alguna manera estas supuestas posiciones de responsabilidad. Es verdad que un poco tibias, pero bueno, es verdad que por lo menos en el tono del debate yo sí que agradezco esas posiciones, de al menos quien, como decía el alcalde, conoce el funcionamiento de esto. Hombre, podían haber pasado ustedes a la aprobación, señora Blasco. Yo entiendo que si se quedan en la abstención no es por responsabilidad en este caso, porque eso es cuando es decisivo. En este caso no son decisivos. Claro, es que lo de la cobardía tenía vuelta, y es que, salvo cuando eras responsable, en este caso, o sea, perdón, cuando eras decisivo, y en este caso no lo son. Yo creo que podrían haberlo apoyado, pero bueno, en cualquier caso agradezco por lo menos el tono, porque bueno, saben ustedes cómo funciona esto y que es difícil. Lo fácil es ponerse en una posición adanista. Es muy adanista usted, señora Arroyo, muy advenediza, claro. Llego hoy y digo, ¡hala, que se disuelva todo esto y se acabó! Oiga, es que esto tiene una historia y no tengo tiempo para meterme en ella, pero viene de algo. Y los consorcios, claro, usted que hoy ve un problema, fueron la solución y lo siguen siendo. Que haya que adaptarlos, que hay que hacer el cambio normativo, todo eso, por supuesto. Pero esto viene de un convenio de refinanciación del año 2016. Por eso entiendo que al menos el Partido Popular, no sé Vox porque no estaba, pero al menos el Partido Popular, más que por responsabilidad, su abstención sería en todo caso de corresponsabilidad. De corresponsabilidad. Porque, claro, efectivamente, ese convenio del 2016 viene de su mandato y de su anterior responsable de Hacienda. Veremos si algo más, eso para otro día también. Pero viene de ese convenio de la refinanciación. Por lo tanto, en todo caso, sería de corresponsabilidad. De esa supuesta mala gestión que usted dice, pues seríamos corresponsables, porque deviene de ese convenio. Yo no creo que sea una mala gestión. Creo que hay situaciones y hay momentos en los que, efectivamente, como decía el señor Martínez de Aditores, pues va mejor y va peor. Para muestra un botón, y ahí está el consorcio y voy a quejar. Todo lo contrario de lo que estamos hablando. Como un tiro, va como un tiro, como se suele decir.
y este, por contra, no es así. Por lo tanto, pues efectivamente, frente a una disolución atropellada que generaría más problemas, pues la solución parece esta. Señor Arroyo, no es que el alcalde abra el debate a la disolución o no. Si eso puede llegar en cualquier momento, la disolución siempre ha estado ahí, es una posibilidad que permiten los estatutos. Lo que se está diciendo es que de tener que abordarla en algún momento, Concluya, por favor. acabo ya, alcalde, se haga de forma ordenada y que podamos generar una estructura mínimamente que gestione eso y que no sea, pues, de hoy para el domingo, que es cuando vence la deuda, no se puede generar esa estructura y, por lo tanto, no se podría. Sí, pues habrá que generarla en caso Venga, de que llegue eso, pero concluya. con tiempo. Eso es lo que se está ganando con este anticipo, tiempo. Eso es. Bien, De lo que vamos se trata. a someter a votación que el Pleno acuerde abonar al consorcio esos 3,72 millones para hacer frente al pago de la deuda del consorcio de la variante ferroviaria en los pagos pendientes. ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 2. Pues queda acordado abonar al consorcio esa cantidad. Y con esto concluye este pleno extraordinario. Muchas gracias.